esos temas, si uno los trae, digamos, hacia el presente, en muchos casos puede encontrar que son los mismos temas que se discuten hoy, ¿no? Son los mismos temas de discusión en la crisis del año 89 y son los temas que en gran medida reaparecen en la crisis del 2001. Yo me voy a tratar de enfocar un poco a partir de esta presentación general del problema en un tipo de problemas que creo que son los más serios, los más graves, digamos, que tiene que ver con las reglas internas de los partidos políticos. Y me voy a referir en particular, no solamente por las circunstancias de esta charla, digamos, sino también porque me parece que es el tema más importante de discutir en la actualidad, que es el tema del peronismo. A mí me parece que ya en ese momento, en verdad, ya en los años 80, la discusión central que tenía que resolver la democracia argentina era qué iba a pasar con el peronismo, qué tipo de reforma podía producirse en el peronismo y cómo eso iba a impactar en el resto del sistema de partidos. Esa discusión está todavía pendiente hoy, ¿no? El peronismo ha sufrido, en verdad, muchos cambios a través del tiempo, pero en gran medida ha permanecido idéntico a sí mismo. En el interín, otros actores partidarios, que parecían muy potentes, muy novedosos, mostraron no serlo y han perdido relevancia. Y por lo tanto, tal vez hoy es más claro que nunca que la discusión gira alrededor de qué tipo de sistema político se puede conformar alrededor y con el peronismo. Bueno, hay algunos antecedentes históricos que también son ilustrativos y importantes traer a colación para pensar este tema, ¿no? Desde siempre el peronismo se ha pensado a sí mismo como un caso atípico, ¿no? Como un caso único. No es ni un partido de izquierda ni un partido de derecha, no es exclusivamente un movimiento populista, es también una organización partidaria, no es esto, no es lo otro, digamos, pero bueno, nunca se lo puede definir del todo, porque se dice un montón de cosas sobre lo que no es, pero al mismo tiempo puede ser parcialmente todo eso. Entonces, la discusión sobre el carácter del peronismo como un movimiento político que tiene rasgos simultáneamente de distintos tipos de partidos, me parece que es una discusión muy importante a plantear hoy y a repensar, y nos obliga a un ejercicio, digamos, de teoría y también de comparaciones que tenga en cuenta, digamos, los rasgos peculiares del peronismo, pero que en alguna medida lo ubique en un marco que lo haga comprensible. Esto lo digo porque yo creo que la idea de que el peronismo es un caso totalmente atípico es una idea un poco tramposa, ¿no? Porque es la idea de que finalmente el peronismo puede ser casi cualquier cosa. Y en verdad el peronismo ha sido muchas cosas distintas, pero no cualquier cosa, ¿no? El peronismo tiene rasgos comunes con otros fenómenos políticos de la región y del mundo, y hay que pensar esas similitudes, y hay que poder sacar conclusiones de esas similitudes. Efectivamente, en algunos casos puede parecerse a el Partido Demócrata norteamericano y en otros puede parecerse al Partido Demócrata Cristiano italiano, pero no se parece a cualquier partido de cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, me parece que el esfuerzo de pensar el peronismo en términos históricos y en términos actuales requiere, digamos, de ubicarlo de un modo más preciso. Y esto en verdad es lo que han intentado hacer los actores políticos del peronismo y de fuera del peronismo, ¿no?
¿no? Sino, volviendo un poco a los antecedentes de la transición democrática, uno recuerda lo que pensaba Alfonsín y su movimiento en el año 83, de lo que iba a pasar con el peronismo. Eso ya es demostrativo, digamos, de cómo se hacen asociaciones y comparaciones, ¿no? Para Alfonsín, el peronismo había sido un fenómeno, por decir así, ocasional de la historia argentina, que había generado una disfuncionalidad en el sistema de representación, ¿no? Era un movimiento populista conservador, pero que tenía la representación de los sectores que debían ser representados por un movimiento socialdemócrata. Entonces, como el socialdemócrata era él, lo que había que lograr era que las cosas se aclararan, ¿no? O sea, que aquellos que querían la socialdemocracia lo votaran a él y los demás votaran al movimiento populista conservador que el peronismo siempre había sido, ¿no? Esa era la idea un poco de Crisólogo Larralde que Alfonsín había heredado y que quiso poner en práctica. Bueno, como ustedes saben, eso no funcionó. Tal vez no podía funcionar de ninguna manera. Tal vez no funcionó por las circunstancias en que se dio, digamos. En cualquier caso, cuando el peronismo reacciona frente a esta idea, en alguna manera reacciona absorbiendo esa idea, ¿no? Porque finalmente los renovadores, ¿qué era lo que pensaban? Bueno, los renovadores lo que decían era, no, la socialdemocracia somos nosotros. Y el conservadurismo popular es el radicalismo. Entonces lo que vamos a hacer es alinear las cosas correctamente, pero del modo en que se corresponda con esta idea que tenemos nosotros del peronismo, que es que el cambio social, la democracia y los derechos y todo lo demás, lo representamos nosotros. Aquellos peronistas que no quieren representar esto, en verdad son los que están equivocados, y los que seguro están equivocados son los radicales, que nunca pueden representar esto, porque ellos son conservadores. Esta idea, entonces, llevó a los renovadores a cambiar las cosas, a invertir las cosas, pero en alguna manera absorbiendo el tipo de interpretación de la historia que hacían también Alfonsín. Bueno, como ustedes saben, Menem desmintió tanto a Alfonsín como a los renovadores. Y lo que demostró Menem es que el peronismo podía ser efectivamente una fuerza conservadora y populista, pero eso no le implicaba renunciar a ninguno de sus otros rasgos. Porque todos los demás rasgos podían persistir adormecidos dentro del gran arco del peronismo y no había ningún problema. Mientras colaboraran con él, todo estaba bien, digamos, ¿no? Él no iba a pedirle prueba de saliva a nadie ni que compartiera sus ideas, simplemente que tenía que aceptar cuál era el curso de la historia que este proyecto de reformas de mercado iba a llevar adelante. Entonces, Menem creo que probó algo que era muy, muy importante despejar de alguna manera, que es que los intentos de aclarar las cosas en términos de un deber ser, en términos de corregir una historia distorsionada, de alguna manera que había que corregir una serie de disfuncionalidades que se habían producido ocasionalmente por cómo el peronismo se había formado en los años 40, eran un error. La historia para atrás no se puede corregir. No hay forma de retomar un curso que tendría que haber sido y no fue. Ese tipo de interpretaciones revisionistas eran un error y lo que había que hacer era política en el presente y para el futuro. Y Menem, más allá de todo lo que se puede decir en contra de su gobierno y de su forma de entender los problemas de la democracia y de la Argentina en general, la verdad resultó mucho más eficaz en términos prácticos, porque comprendió que, digamos, el peronismo no había que reformarlo en términos de una idea de corrección de los clivajes políticos o cosas por el estilo. Ahora, de todos modos, el problema, digamos, de esa experiencia de los años 90 es que para Menem el peronismo no solamente no había que reformarlo en ese sentido, sino que no había que reformar ningún